Buenas tardes a todos y a todas. Un honor estar de vuelta acá en el marco de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes, presentando en este caso un panel que me parece sumamente interesante, que va a tener como eje debates en torno a las tecnologías, el desarrollo, los destinos turísticos inteligentes, pensando en un proyecto nacional soberano. Y esta última idea, ¿no?, que prácticamente, digamos, va a ser el eje troncal del debate que vamos a tener, junto con Andrés Iperovich y Claudia Burgos, que van a estar moderando, a Diego Castro, Marco Palacios y Paco Durañona, me vienen, digamos, una serie de ideas, ¿no?, en sí que tienen que ver con esto de la soberanía, que es un planteo que nos parece que es fundamental volver a ponernos en el centro de las redes conceptuales de debate a la hora del diseño, implementación y evaluación de políticas, ¿no? Y sobre todo en torno a los debates sobre los modelos de desarrollo, saliendo de la idea del desarrollo lineal vinculada a las teorías del progreso y el atraso, casi las ideas de Rostow vinculadas a la Alianza del Progreso, para ir a otras teorías alternativas para el desarrollo, muchas de las cuales surgieron en América Latina. No podemos olvidarnos del estructuralismo latinoamericano, de la teoría de la dependencia, ¿por qué no?, del enfoque del buen vivir, que también, digamos, es propio de nuestra América, así como otros como el enfoque del desarrollo a escala humana, y otros que fuimos adaptando como el enfoque de desarrollo local. En este sentido, hay múltiples modelos para el desarrollo que confronta muchas veces contra los modelos dominantes o contra los procesos hegemónicos que tienen que ver, digamos, con una dinámica de desarrollo muchas veces que está al servicio de la acumulación de capital, únicamente, ¿no? Y en este sentido surgen algunas cuestiones que me parece que son interesantes vinculados a los procesos soberanos, una de las cuales es pensar la idea de la soberanía y cómo se trabaja en pos de la soberanía en un país como Argentina, que forma parte de la región más desigual del mundo, según la CEPAL, y donde el 0,8% de los argentinos, de los contribuyentes argentinos, poseen el 49,2% de todos los bienes de los argentinos en el país y en el exterior y representan solo al 0,02% de la población. Lo cual, digamos, nos plantea una serie de preguntas ejes para el debate posterior que se van a dar, ¿no?, que tiene que ver fundamentalmente con la forma en la cual diseñamos políticas para la inteligencia turística y trabajamos en pos de asegurar la soberanía en países con estas matrices desiguales. Y en este sentido, hablando de soberanía, voy a dejar acá una serie de inquietudes antes de cederle la palabra a Andrés Iperovich y a Claudia Burgos, que van a estar haciendo de moderadores, que es pensar que los modelos dominantes y que forman parte de quizá del discurso único del desarrollo turístico, donde aparecen estas ideas, ¿no?, muchas veces como el efecto multiplicador del turismo, que no es otra cosa, digamos, que hablar de la teoría del derrame en términos neoliberales o neoestructuralistas, pero que nosotros en el turismo muchas veces le damos un marco, digamos, un poco más simpático. Pensar que en otros momentos la soberanía formaba parte del eje de los discursos turísticos. Y fundamentalmente uno recuerda, por ejemplo, ¿no?, ese capítulo cuarto que hablaba de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica en la Constitución del 49. Y esto me parece que es interesante para mostrar, digamos, que muchas veces hay caminos alternativos y otras formas de repensar las redes conceptuales asociadas a la inteligencia turística, poniendo, digamos, en el centro a la tecnología, a la innovación y al desarrollo, pero sin olvidar la función social que cumplen en un esquema y en una matriz tan desigual como la que tenemos hoy. Así que, dicho esta breve introducción, Andrés, me gustaría cederte la palabra y escuchar atentamente todo lo que tienen para decir los panelistas que tenemos, que realmente son un lujo y van a estar abordando cada uno de diferentes perspectivas las problemáticas que hacen a esta idea vinculada a la construcción de un proyecto nacional soberano, asociada a la idea de reconversión de nuestros territorios en destinos turísticos inteligentes. Muchas gracias y escucharemos atentamente todo lo que tienen para decirnos. Bueno, muchas gracias, Mauro. La verdad que un placer poder contar con este panel en este momento ya de octavo o noveno día, ¿no? Octavo día de FIDI, donde se ha discutido y hablado muchísimo de estos temas. Y vale decirles al respecto que un poco la intención de este panel es algo así como hacer un espacio de charla de café, donde vamos a hablar de manera de lo más tranquila posible, de lo más informal posible, y también vamos a invitar al público a que pueda plantear preguntas, las vamos a ir agregando en la medida que empiecen a aparecer, ¿no? Yo simplemente quería hacer una presentación un poco de aquellos que hoy nos acompañan, que son las figuras centrales. Por un lado, a Marco Palacio. Marco Palacios es
un empresario del sector de agencia de viajes, propietario de una importante agencia de viajes, y con un historial muy grande en lo que tiene que ver con la activa participación en todo lo que hace a cámaras de turismo o todo tipo de organización asociativa de turismo, ¿no? Expresidente de Aviahue, expresidente de lo que hoy sería FAEBIT, expresidente de la FIT, fundador de la misma, expresidente de la Cámara Argentina de Turismo, ex vicepresidente para las Américas de los miembros afiliados a la OMT, y él dice siempre que es hincha de Boca y que es un gran fanático del rock nacional y de los Beatles, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias, Marco, por estar presente. También le quería preguntar, que le quería presentar, perdón, a otro hincha de Boca, a Francisco Paco Durañona. Francisco Paco Durañona es abogado, nació en la ciudad de Buenos Aires, fue funcionario de ANSES, también en la Superintendencia de Seguro de la Nación, muchos años de militancia en distintos lugares, pero entre ellos en San Antonio de Areco, donde fue intendente de San Antonio de Areco durante muchos años, 2 gestiones, y actualmente es senador provincial de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Muchas gracias, Paco, bienvenido. También quería presentarles a Diego Castro. Diego Castro es ingeniero agrónomo, fue hasta hace poco tiempo jefe de la agencia Luján del INTA, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, en donde desarrolló distintas actividades productivas ligadas a la ganadería, a la producción de lácteos, sobre todo de queso, coordinador del programa de INTA, el programa regional de enfoque territorial que abarca los partidos de Luján, Exaltación de la Cruz, Escobar, Campana. Se especializó en la formación de mercados concentradores en el AMBA, trabajó en la creación del mercado, de distintos mercados como el 2 de septiembre de Pilar, es docente de la Universidad Nacional de Luján en modelos productivos, está cursando la maestría de desarrollo local también. Bueno, amplia experiencia y actualmente se desarrolla dentro del campo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y está trabajando fuertemente en la creación de parques agrarios, también llamados comunidades o colonias agroecológicas. Gran experiencia de trabajo territorial, ¿sí? Así que bueno, bienvenido Diego. Y por último, muy cortito, a mi coequiper, a mi compañera para la moderación, a Claudia Burgos. Claudia es profesora de Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, especializada en gobierno local en la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en educación y en TIC, en nuevas tecnologías, y directora de Inteligencia Natural. Compañera, militante, viajera y soñadora, todo junto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Bueno, yo quería comenzar con algo nada, en este tren de pelotear un poco, acá tenemos 3 invitados que tienen que ver con distintos ámbitos donde el turismo tiene mucha fortaleza, pero también con otros aspectos importantes que hacen a nuestra actividad y a otras actividades productivas, ¿no? Y a partir de esto hemos escuchado un poco en este debate que se han realizado acá en el marco de la FIDI, bastante con respecto a un elemento que es central dentro de lo que es la inteligencia turística, que es esto de los datos, ¿no? La utilización de datos, es decir, la obtención de datos y la utilización de esos datos en pos de el diseño estratégico, de la toma de decisiones, de la gobernanza, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa de que nos preguntamos mucho nosotros es ¿quién maneja, quién controla, digamos, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con datos? Porque hoy en cada una de nuestras acciones que realizamos en el campo digital, de alguna manera vamos generando un montón de información y esa información obviamente es o puede ser utilizada, ¿sí? Hoy hablamos de Big Data, de muchas otras cosas, puede ser utilizada, como yo siempre digo, para el bien o para el mal, digamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que también nos preguntamos es, ¿qué rol le cabe al Estado? Es decir, ¿quién controla a aquellos que nos controlan la información? ¿Sí? Así que bueno, lo tiro para el debate, vamos charlando, hacemos intervenir al público y hay muchos temas para charlar al respecto, ¿no? ¿Cómo seguimos? Como quieran ustedes.
Marco, vos tenés bastante conocimiento del tema por la actividad turística, ¿no? Solamente aplicado a la parte de los empresarios, agentes de viajes, es mi especialidad sobre este tema, va, especialidad, que es el que más conozco, perdón, es que eh, existe algo que se llama la regulación de protección general de la data, de los datos, una ley en el mercado común europeo que fue dictada ya por el mayo del 2016 y habían dado 2 años después de su aprobación total, habían dado 2 años para la puesta en ejecución y a tal punto se puso, de tal forma se puso el 25 de mayo del 2018, entró en vigencia esa ley, que es bastante poco conocida entre los colegas que operan sobre todo en la modalidad de turismo receptivo, es decir, o cualquier hotel o lo que fuera, cualquier persona que recepcione turistas de esa área, por ejemplo. Y es enorme, la ley la pueden chequear, GPDR, sus siglas en inglés. No, perdón, GDPR, General Data Protection Regulation. Y están creo que en 16 idiomas, así que no hay ningún inconveniente. Y básicamente lo que dice esa ley es que los datos solamente pueden ser usados para el propósito para el cual fueron brindados. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los datos que vos vertís cuando haces una reserva de cualquier naturaleza, a través de los sistemas o a través de una agencia de viajes eh, que, por ejemplo, nos lo manda a nosotros, los prestatarios finales de este lado, y haciéndonos responsables a la empresa de ellos, de allá, y ellos a nosotros, y nosotros tenemos que chequear nuestro personal y los prestatarios donde mandamos esa reserva. Es bien, pero bien completa y compleja esa ley. Y en lo personal, mi empresa ha tenido que firmar más de uno, más de uno con varios ceros, ¿cómo se llama? Contratos al respecto, ¿no? Y te exigen una serie de tenés que presentar qué tipo de sistema utilizás para que esos datos sean solamente utilizados para eso. Esto en principio parece una cosa sencilla, como que no habría que darle mucha bolilla, pero viste que uno la puede sortear o gambetear, esquivar. Pero a mí me parece que es de una complejidad importante, porque yo creo que si nosotros estableciésemos regulaciones competitivas, por ejemplo, comparativas o similares, quiero decir, a esa, tranquilamente, como tantas otras, nosotros lo podríamos presentar como una herramienta de promoción, lejos de decir, pucha, el Estado se mete otra vez más y me complica la vida. Yo creo que esto es una cosa que está, que se viene, y que si nosotros adaptásemos algo al respecto, podríamos, como te digo, usarla como vení acá, que acá vas a estar tranquilo porque cumplimentamos estas leyes. Digo, como para mencionar una de ellas, ¿no? Es sumamente interesante, ¿no? Porque aparte, un debate que se ha planteado hace bastante tiempo que es, parece ser que, o sea, todos nosotros cada vez que ingresamos a Internet, nos descargamos algo, algún programa, lo que fuera, o queremos, no sé, entrar a una red y loguearnos, esto nos piden datos, ¿no? Pero cuando por otros lados a veces se piden datos, nos empieza a agarrar como esta cuestión persecutoria, ¿no? Eh, Digo, parece ser que si te piden datos, no sé, para la SUBE es tremendo, pero si te piden datos en Google para poder, no sé, entrar en una página o en Facebook o lo que fuera, parece que ahí ya no pasa nada, digamos, ¿no? Eh, la, la gran pregunta para mí también tiene que ver con esto, es decir, ¿cómo de alguna manera alguien, llámese el Estado, también puede protegernos nosotros de este uso de los datos? Porque también tenemos la experiencia de Cambridge Analytica, también tenemos la experiencia, no sé, cualquiera que haya visto, ¿cómo se llama esta película? Nada es privado, ¿es? ¿Sí? Y hay una serie de películas que andan dando vuelta en relación a ese tema, ¿no? Eh,
Pregunto entonces un poco, Paco, acerca de todo esto, porque, bueno, porque el Estado juega un rol importante, ¿no? En ese término, ¿no? En esos términos. Sí, sí, ni hablar. Bueno, primero permitime agradecerle a la organización, felicitarlos por esta Feria Internacional de Destinos Inteligentes que ya lleva unos días en marcha y la verdad que es un éxito y es un momento perfecto para conversar y debatir sobre estas temáticas. Agradecerte a vos especialmente, Andrés, que sos un gran amigo, un compañero y un militante de un tema fundamental como es el desarrollo turístico como herramienta de desarrollo, de generación de empleo, un turismo popular, pero no por ser popular alejado de las herramientas modernas, tecnológicas que se necesitan hoy justamente para lograr equidad e inclusión. Así que para mí es un placer acompañarte y ha sido un placer trabajar con vos en el equipo de gestión en San Antonio de Areco, que logramos triplicar la cantidad de turistas en 8 años y eso tuvo mucho que ver con tu laburo. Lo mismo Marco Palacios, que junto con Quique Meyer, el primer ministro de Turismo nacional que tuvo la Argentina y que por supuesto hizo honor a esa novedad, a la magnitud que tuvo ese ministerio. Pudimos poner en el centro de la agenda una cuestión trascendental en el marco de esto que estamos charlando sobre el turismo y la soberanía, ¿no? La relación entre turismo, desarrollo territorial y soberanía nacional. Así que es perfecto el título y se enmarca propiamente en lo que hemos trabajado en la gestión y lo que venimos militando, principalmente desde Movimiento Arraigo, que es la organización que me toca en este momento estar al frente y que tiene dentro de muchos ejes que por supuesto están integrados en el marco de un objetivo común que pretendemos para nuestra nación, que es volver a un federalismo, volver a abrazar el territorio, volver a arraigarnos a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra América, a nuestra identidad propia nacional, pero también que está muy presente en cada uno de nuestros territorios con sus características, y eso es vital para un desarrollo turístico. No podemos pensar el turismo en nuestro país desde el campo nacional y popular y americano, si no es con esta mirada, la que Perón decía cuando advertía con una anticipación magistral propia del general cuáles iban a ser las consecuencias de la mundialización o la globalización y cómo debíamos prepararnos nosotros frente a ese fenómeno que vino como un tsunami, ¿no? Y que el general lo interpretaba y nos explicaba y planteaba la necesidad de evitar que en el siglo XXI nos encontremos dominados y que para eso debíamos trabajar muy fuertemente en la unidad y no en el concepto de unidad romántica, de estar romántica y absurda, de estar todos abrazados caminando por la calle como si no tuviéramos pensamientos diversos y no pudiéramos discutir democráticamente como nos gusta y como es natural al ser humano, sino la unidad de nuestra región, ¿no? De nuestra América, un concepto que para el peronismo y para el campo popular, desde Juana Zurduy, Rosas, Perón, San Martín, Belgrano, Camila Bastidas, Manuela Sáenz, Bolívar, bueno, todas nuestras madres y padres de la patria hasta hoy, hasta Néstor Kirchner con la UNASUR, está más que vigente y presente, pero que para poder cabalgar esta mundialización, esta disminución de las fronteras, esta suerte de desnacionalización, teníamos que aferrarnos muy fuertemente a nuestras identidades culturales. Y ese es el gran desafío y además la riqueza que nosotros tenemos en América y en nuestros territorios, en cada uno de nuestros pequeños territorios, como para ofrecerle al mundo, como para que sea una potencia de desarrollo económico local a partir
de esa mundialización o esa globalización que implica también movimientos turísticos de todos los lugares del mundo, y en este marco de discusión sobre la soberanía y las herramientas digitales, y permítanme rendir un pequeño homenaje a uno de los referentes de la soberanía argentina y americana que hemos perdido el día de ayer muy tristemente, que es Diego Armando Maradona. Soberanía representada en la cancha de fútbol, soberanía representada en la camiseta nacional y soberanía representada en el significado de lo que significa nuestro territorio y nuestra región en la historia, ¿no? Muy jugado y muy comprometido, con mucha inteligencia popular, pero brillantemente posicionada, y además una representación clarísima de lo que somos en el marco de también el impacto turístico que tiene, ¿no? Justamente esa cosa incomprensible del peronismo, de lo popular de la Argentina, que Diego Maradona representó tan claramente. Así que, para cerrar esta primera intervención, me parece fundamental esta discusión. Me siento muy honrado de estar en este bloque con Marco, con Claudia, con Diego Castro, compañeros muy militantes, muy comprometidos con el suelo, con la tierra. Y como abogado, que he ejercido muchos años la profesión, porque mi militancia verdadera arrancó con Néstor Kirchner. Antes me gustaba como parte de la vida pública y la pertenencia de una familia comprometida con lo público, pero me dediqué a estudiar y a ejercer la profesión. Tenemos mucho camino por recorrer en la Argentina, más allá de que está el habeas data previsto en la Constitución Nacional, y hay que reglamentar esa legislación constitucional y los tratados que fueron incorporados, y la ley de acceso a la información pública y de protección de datos. También hay mucha legislación hoy en el mundo, además de impositiva, que no la estamos aprovechando como corresponde en la Argentina, para plataformas que se quedan con gran parte de la riqueza de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, y en otros lugares del mundo, como Francia, por ejemplo, en este momento están aplicando impuestos fuertes a esas plataformas, que fueron grandes ganadoras de la pandemia. También hay mucha legislación en Alemania o en Turquía y en muchos países desarrollados del mundo respecto a el control de las consecuencias negativas que tiene ese manejo de la información. Entonces, también nosotros creemos en el rol del Estado regulador, ¿no? Y ni hablar la regulación que tenemos que tener respecto a estas herramientas tecnológicas que hoy nos abruman, y por supuesto su aprovechamiento para que el más pequeño territorio, más alejado de la Argentina, que antes no tenía posibilidades de promocionarse, bueno, hoy, a partir de todo este trabajo de esta feria y de los colectivos que están desde lo popular en el desarrollo del turismo, bueno, acompañarlos para que lo puedan hacer. Muchas gracias, Paco. ¿Sabés qué? Me vino a la memoria con esto que decías vos, y para preguntárselo también a Diego, que también desarrolla dentro del campo del Estado. Siempre hay muchos que dicen que el Estado a veces va por atrás, digamos, de todos estos avances tecnológicos, en la medida de que, por ahí no tenemos el conocimiento tan afianzado de esta innovación permanente, en esta carrera de innovación tremenda, y donde caemos, si no, en los cientistas, ¿no? En los cientistas especialistas en estos temas, y a veces en esta carrera rápida de las empresas, sobre todo las tecnológicas, en el desarrollo, nosotros en el Estado a veces nos cuesta. Entonces uno lo que se pregunta es si, para que los destinos sean inteligentes, en estos casos destinos turísticos, no necesitamos gestores inteligentes. No estoy hablando por supuesto, hay múltiples inteligencias, digamos, ¿no? Pero inteligencia en el sentido del manejo de todos estos aspectos que tienen que ver con los datos, con la tecnología, ¿no? Porque en ese sentido la tecnología no es neutra, digamos, ¿no? O sea, tiene ideología la tecnología. No sé, me lo pregunto. Se lo pregunto también a Claudia, que sabe mucho del tema, y a Diego. Sí, bueno, ¿no? Justamente eso, Andrés, yo quería como introducir también a la conversación este tema que tiene que ver no solamente con la neutralidad de la tecnología, porque obviamente para mí, y esto tiene que ver con el tema de politizar la tecnología, que es un debate muy profundo que se viene dando, en el tema de protección de datos,
la no protección de datos, para qué se protege, para qué se usan esos datos, etcétera, etcétera, que tiene que ver también con la huella digital que vamos dejando en este consumo de la tecnología, pero también en cómo accedemos a esa tecnología, ¿no? Pero bueno, eso después lo podemos ir debatiendo, que tiene que ver con una brecha digital que también provoca este acceso a la tecnología tan desigual, ¿no? Que también el Estado ya se está dando al debate para poder garantizar el acceso a los datos, a la conectividad, etcétera. Pero bueno, por ahí este tema de los gestores inteligentes, que tiene que ver también en cómo gestionan estas tecnologías en estos destinos consolidados y también destinos emergentes. ¿No, Diego? Sí, primero, ¿se escucha bien? Porque Sí, se escucha bien. Sí, perfecto, sí. Primero, también agradecer a Andrés y a Mauro que me invitaron, felicitarlos a los organizadores y organizadoras del evento, parece muy valioso compartir acá con Marco y con Paco panel, obviamente dos compañeros con mucha trayectoria, digamos, y que conocen mucho específicamente sobre el turismo, porque el caso de Paco gestionó un distrito muy importante en el miniturismo a nivel nacional, y bueno, y Marco con su trayectoria empresarial. Yo no vengo de ese palo, por eso hago esa salvedad, sino más bien de organismos de ciencia y técnica de muchos años, de promover el desarrollo de los territorios, y me quedé pensando en el planteo de la tecnología con su postura ideológica, ¿no? Es un tema muy discutido en los organismos de ciencia y técnica, como el INTA en este caso, pero también las universidades nacionales, ¿no? Claramente la tecnología tiene, a mi criterio, mi humilde opinión, el sistema empresarial detrás del sector, sobre todo en el caso que yo más conozco, que tiene que ver con la producción agropecuaria, obviamente tiene una incidencia enorme, digamos, ¿no? Uno de los sectores que más se tecnificó, tuvo un proceso que hoy está en discusión. Y ese proceso de tecnificación, no es que estemos en contra, digamos, lo podemos discutir, provocó un esquema de concentración, lo que le llamamos agronegocios, ¿no? Por un lado, y desplazamiento de masas de compañeros y compañeras a los centros urbanos, que después impactaron en el desarrollo de lo que nosotros llamamos los periurbanos productivos, ¿no? Son aquellos territorios donde hay producción en las inmediaciones urbanas y donde tiene una presión enorme del avance del desarrollo del negocio inmobiliario, le podríamos decir, incluso aprovechando esquemas donde no hay un ordenamiento del territorio. Entonces, ¿por qué hago esa salvedad? Porque nosotros tenemos menos del 7% de la población en zonas rurales. Por ejemplo, creo que el turismo puede hacer un aporte enorme al desarrollo de los territorios, y no solo la producción agropecuaria y otro modelo productivo que está en discusión, en el cual haya una agricultura con agricultores, ¿no? Una agricultura como modelos donde tenés un trabajador cada 3.000 hectáreas, ¿no? Sino esquemas donde haya producción y en esos esquemas donde podamos contar con agricultores produciendo, ¿no? Eso es una discusión grande, no quiero utilizar mucho tiempo, y después me gustaría profundizar en las preguntas. Y en el tema de la tecnología, yo voy a hacer una experiencia que tuvimos en la gestión anterior. Nosotros, trabajando en el INTA, uno de los planteos de las autoridades de gobierno macrista, digamos, era que nosotros no teníamos que trabajar en soberanía tecnológica. Nosotros teníamos que traer
tecnología que se producía en los países centrales, ¿no? Y ver cómo se adapta a nuestra situación, ver cómo la podemos, lo que es adopción de tecnología y transferencia de paquetes ya desarrollados. Creo que es lo contrario al desarrollo de la soberanía nacional. La soberanía tecnológica, a través, uno de los ejes puede ser, ¿no? Por ejemplo, el ARSAT 1 y 2 que hablábamos hace un ratito, Marco lo planteaba fuera del evento, muy importante. Somos uno de los 8 o 9 países con ese nivel de desarrollo tecnológico. ¿Cómo no vamos a poder producir, o sea, avanzar en tecnología, no solo de la frontera de conocimiento, que sería la tecnología a la que se le llama de punta, digamos, ¿no? Sino tecnologías adaptadas a los distintos sistemas productivos, a las distintas escalas? Entonces, eso es cuando hablamos de la tecnología en términos ideológicos. Nosotros no tenemos que traer tecnología y ver cómo se adaptan. Y si no te adaptaste, quedaste afuera como en la producción. Nosotros tenemos que desarrollar tecnología para los distintos tipologías de productores, estratos, segmentos le llamamos, ¿no? Hasta incluso conociendo la regionalización. Es decir, no es lo mismo en el NOA una producción que obviamente en zona centro, ¿no? En Patagonia tampoco. Entonces, el desarrollo tecnológico va, digamos, de alguna manera es central. Y tiene que estar en la agenda política, ¿no? Cuando, Paco habla del arraigo, lo va a profundizar mucho mejor que yo, estamos hablando de productores produciendo, de ocupando el territorio, en lo posible organizado, porque hay que organizarse para producir y para también resistir el avance de procesos que no quieren la soberanía tecnológica, que no quieren un proyecto nacional y que quieren otro destino. Entonces, y que tiene que ver con nuestra historia. Nuestra historia fue armada con inmigrantes que vinieron a producir, que se rompieron el lomo, y nosotros tenemos esa memoria histórica y esas capacidades. Pero bueno, no quiero profundizar, irme demasiado. Pasaste por todos los temas, pero de paso aprovecho a alguien que te pregunta del público y bueno, vale decirlo a aquellos que nos están viendo, que nosotros, salvo yo que puedo entrar a la plataforma, los panelistas no pueden ver las preguntas. Preguntaban si todo esto, hiciste un paseo por todos los temas que fuimos viendo, así que espectacular, pero digo, en esto se enmarca estos proyectos de parques agrarios. ¿Hay posibilidad de incorporar el turismo dentro de esa mirada, que en definitiva tiene que ver con lo que planteaba Paco hace un ratito con lo de arraigo, ¿no? Sí, a ver, hay como dos cuestiones. Hay un esquema que nosotros pudimos colaborar en ese desarrollo, que son los parques agrarios agroecológicos, digámosle, de los periurbanos, ¿no? Tenemos el ejemplo, yo lo conozco, el de Moreno, hay muchos, capaz que en otros países hay más desarrollo, es algo incipiente, digamos, pero es un esquema muy interesante. Y después están otros esquemas de parques agrarios, donde se protege la producción, se ordena, se organiza, y de alguna manera el turismo es muy relevante en ambos casos, ¿no? Hay mucha información o mucho desarrollo de esquemas de parques, por ejemplo, el Llobregat en Barcelona, son otros esquemas que lo tenemos que tener en cuenta, digamos, obviamente para armar nuestra propuesta nacional en los lugares de desarrollo agropecuario, ¿no? Zonas más rurales, en el desarrollo de corredores productivos, en el desarrollo de pueblos, tal vez excede a un pueblo o más de un pueblo, pero del desarrollo de los pueblos rurales. Ese es otro modelo que lo podemos trabajar, que lo podemos pensar. Ahora, si pensamos en el conurbano, en los periurbanos productivos, porque ahí también se produce mucho alimento de proximidad, no es que hay solo urbanización. Si no miramos el cordón verde de La Plata, el mega cinturón verde de La Plata, que tiene 8.000 productores y 5.000 hectáreas bajo cubierta, ¿no? Es el más grande del país.
Los parques son esquemas de protección de la zona productiva. Vamos al ejemplo de Moreno, yo lo conozco un poco. Por código de ordenamiento tiene 1000 hectáreas que pueden ser destinadas. 1000 hectáreas de Moreno, increíble, ¿no? Uno diría, es todo urbano, 700.000 habitantes, ¿no? Bueno, hay 1000 hectáreas que dice el código que son superficies para la producción de alimentos. Uno puede tener una política de protección de esos lugares. El parque agrario es una política. Lo que se resolvió es ordenar el territorio. Esto se protege a través de una herramienta como el parque. El parque se trabaja con el sector privado, con el dueño de la tierra, con los productores, ya con una experiencia en la producción, con un modelo tecnológico y productivo que tiene que ver con la producción agroecológica. En estos casos es una producción muy cercana a los centros urbanos, y donde, por ejemplo, el primer parque, el Parque 1, hay una superficie que la va a trabajar el municipio, que va a avanzar sobre el turismo, sobre la capacitación, sobre el trabajo con escuelas, sobre todo una estrategia de visibilización de eso y de acercamiento a esa cultura del trabajo, digamos, ¿no? Además hay que pensar en la producción agroindustrial, este es algo bastante incipiente, como ejemplo. Y después tenés los esquemas de parques en zonas rurales, digamos, ¿no? que es la manera de proteger. Tenemos un gran problema que es cómo sostenemos la producción en los territorios. Por eso cuando hablamos de desarrollo territorial tenemos que hablar de eso. Y en el desarrollo territorial, y donde nosotros queremos proteger la producción, ahí entra el turismo a jugar fuertísimo. Porque el turismo a veces pasa a ser el primer ingreso del productor, no el segundo. Entonces, si pensamos en esquemas como ruta del queso de cabra, como en la zona de ruta Chivilcoy, por ejemplo, zonas cercanas, la ruta de la miel, la ruta 9, es decir, distintos esquemas que involucran los sistemas agroalimentarios locales, o sea que se definen, porque hay una producción que tiene que ver con un territorio, involucran la producción del turismo. Entonces nosotros son sectores que... Ahora, Diego, perdón que te pregunte y en realidad extiendo la pregunta a todos, ¿no? Porque hoy digo, nuestro turismo, como pasa en mayor parte de Latinoamérica, y de paso aprovechando todo el conocimiento que tiene Marco al respecto, digo, sufre muchas asimetrías al igual que muchas otras actividades, ¿no? Nosotros a veces hablamos de destinos desarrollados, destinos emergentes. Y nosotros cuando empezamos a trabajar con la red de destinos turísticos inteligentes, en muchos casos se planteó este tema de yo que soy un destino chico, que por ahí no tengo prácticamente recursos, esos destinos incluso donde un gestor de turismo tiene a cargo turismo, deporte, cultura, educación, todo, ¿no? ¿Puedo llegar a ser inteligente? Es decir, ¿puedo llegar a estos estándares de gobernanza, de sostenibilidad, de accesibilidad, de movilidad que nos planteamos? ¿O ahí aparece una brecha difícil de zanjar, ¿no? Bueno, vos estás dando un ejemplo de cómo con este modelo de arraigo, de parques industriales, un poco lo que decía Paco también, digo, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer, ¿sí?, para poder intentar achicar espacio en esa brecha? Y también le sumo a esta brecha otra brecha que es muy importante, que es la de los prestadores turísticos, la cadena de valor turístico, ¿no? Donde de pronto muchos de esos prestadores, que en muchos casos tienen problemas de conectividad, que tienen, en muchos casos, falta de formación en el manejo de todo lo que es la tecnología digital, pareciera como que se quedan afuera de la comercialización, afuera de la producción, ¿no? Bueno, perdón que lo hice muy largo, pero me gustaría escuchar un poco las opiniones. Hay Marco Pietista y Claudia. Andrés, sí, no sé si me permiten, porque yo vengo escuchando atentamente, digamos, las respuestas de los colegas, de los compañeros, y vos sabés que a mí me gustaría compartir algunos datos. Datos que, bueno, como sabemos muy bien, el acceso a la tecnología no solo también tenemos la brecha esta de la conectividad, como vos bien decías, Andrés, sino también la brecha del conocimiento, de cómo se utilizan, cómo lo aplico para poder darle valor agregado
digamos, a mi destino emergente y demás. Entonces, se me venían a la mente algunos datos que yo vengo extrayendo, que vengo estudiando de UNICEF, del BID, del CONICET, en donde sostienen de que esta brecha, por un lado, es la de la conectividad. En Argentina hoy 40% de los hogares no tienen internet, y si vamos al ámbito educativo, ya el 60%, entonces no me quiero imaginar aquellos ámbitos que se acercan más, digamos, a la ruralidad, que son los más desfavorecidos, ¿no? En donde es un dato interesante para tener en cuenta y para poder pensar, por un lado, esta brecha de la conectividad, pero imagínense aquellos que no les llegan, también la brecha del conocimiento, de cómo utilizo estas herramientas, de cómo las aplico, cuáles son las mejores, ¿no? Y bueno, y obviamente que me atrevo a decir que profundiza las asimetrías entre los destinos, ¿no? Porque no es lo mismo darse a conocer a través de una buena página web, a través de buenas aplicaciones y demás, que aquellos que todavía no tienen acceso, y que encima quedan afuera. ¿De qué quedan afuera? También eso es otra pregunta, ¿no? Y por otro lado, a esto me animo a preguntar también si esto significa que, digamos, estos destinos más, no sé si la palabra es pobre, pero sí sin acceso, sin el conocimiento de las mismas, o con pocos recursos económicos, pueden llegar a ser inteligentes, ¿no? Y el Estado, ¿cómo puede empezar a acompañar esto, teniendo en cuenta estas dos brechas, la brecha del conocimiento y la brecha del acceso? Perdón, ¿eh? Ahí Marco anda pidiendo pistas. No, sí, Paco, me parece que también. varias cosas y en honor al tiempo que tenemos, que es bastante corto y el tema es tremendamente extenso, digamos, largo para debatir. A mí me gustaría hacer como algo telegráfico, ¿no? A mí me da la impresión que lo que comentó Paco al inicio de ese plan arraigo, el cual yo por supuesto no conozco en profundidad, pero deduzco de qué se trata. Por ejemplo, y que estoy absolutamente de acuerdo, supongo, Paco, que será que como columna vertebral, que la gente se quede en su lugar, digamos, ¿no es cierto? Básicamente para desarrollar su cultura, para vivir mejor, etc. Entonces yo lo que creo, si esto fuera así, y si no es así, seguro es una de las cuestiones por las cuales desarrollaste ese programa, me parece a mí que, por ejemplo, hay que tener en cuenta, de lo que estamos hablando, la materia que estamos hablando, me parece que el turismo, que tiene más cualidades que la aloe vera, una de las cualidades que tiene es que frena la migración rural-ciudad. Entonces, ¿qué nos lleva? Primero, creo que nosotros tenemos que hablar de la columna vertebral y a partir de ahí llegar hasta la punta de los dedos de la cosa. Entonces, yo creo, el plan de arraigo, perfecto, es lo que hay que hacer, lo tiene que desarrollar el gobierno, etcétera, etcétera, y tiene que usar las diferentes herramientas que tiene. Una de las herramientas que tiene es el turismo. Y otra de las herramientas que tiene es lo digital que comenta Claudia. Esto es lo que me parece. Y me gustaría cerrar, porque si no va a ser muy largo, me parece que con un ejemplo se puede explicar mejor. Yo he dicho en innumerables oportunidades que si, por ejemplo, mañana aparecen letras de molde gigante en la primera plana de un diario, que en la provincia tal se descubrió una cuenca petrolífera que va a producir 74 millones de barriles por día, vos no tenés que explicar absolutamente nada más. La presencia del Estado llega per se, las cuestiones digitales van a llegar per se, todo el mundo va a ir ahí. ¿Por qué es esto? Porque nadie tiene que explicar cuáles son las ventajas que tiene el petróleo. Está absolutamente comprendido. Bueno, yo creo que el error que cometen los gobiernos es no darle la misma oportunidad que le dan al petróleo al turismo. Que numéricamente, para usar el último ejemplo que puso Claudia, digamos, que decir, yo les voy a dar algunos números, son tremendos esos números. Los números del turismo internacionalmente, los cuales pueden ser perfectamente extrapolados a la República Argentina, nosotros dejamos más dinero que la exportación de petróleo y en muchas más manos. Y encima ayuda al arraigo. Entonces, no solamente eso, sino a 800 cosas más. Me parece que nosotros tendríamos que hablar de cuál es el objetivo, y luego cuáles son las estrategias, y después cuáles son las herramientas que nos permitan desarrollar esas estrategias. Y el desarrollo del turismo es una estrategia. Y la parte
¿cómo se llama?, de datas, de manejo tecnológico, es una de las herramientas. Esto es lo que yo creo. Si nosotros no debatimos, digamos, ese paraguas y que de ahí baje, vamos a estar discutiendo, sí, avanzando, sí. Y por último, me parece a mí que el tema de la protección de datos y todas esas regulaciones, nosotros tenemos que estar atentos porque va a haber mucha gente que se va a oponer a eso. Y a mí, yo no sé por qué, pero tengo un olfato que la gente que se va a oponer a eso es la misma gente que se opuso a la ley de medios. Gracias. Gracias, Marco. Paco, ¿querías agregar algo? Sí, Yo sí, quería quería redondear un poquito con... Sí, dale, Claudia, dale. No, que quería agregar a lo que dice Marco, que bueno, que si no protegemos los datos, las mismas empresas que en realidad protegen nuestros datos, van a venir con este discurso que no va a ser nada neutral, que está protegiendo nuestros datos. Claro. Entonces, me parece que tiene que haber una política integral, y cuanto antes se dé, mucho mejor, porque la realidad es que este incentivo al consumo desmedido de un montón de cosas tiene que ver justamente con esa protección de datos que están haciendo de nuestras identidades. Nada más, eso quería agregar a lo que decía Marco. Yo estoy de acuerdo con eso totalmente. Sí, sí, y de todas maneras hay legislación vigente para avanzar en ese sentido, que hay que reglamentarla, por supuesto, y hay que fortalecer la normativa regulatoria sobre la digitalización, no solamente del turismo, sino de todas las plataformas y herramientas tecnológicas que hoy están alrededor de nuestra vida de manera amplia, ¿no? Desde lo público y lo político hasta la incidencia del mercado y por supuesto el intento de monopolizar nuestras voluntades. Todo eso debe ser regulado. No es nuevo, lo que es nuevo es la herramienta. Es lo mismo de siempre, utilizando nuevas herramientas tecnológicas, digamos que no hay tampoco que inventar mucho. Lo que yo quería decir es que efectivamente el arraigo, más que un programa o una política pública, es un sentido que nosotros pretendemos que se le dé a la Argentina, y no solamente un gobierno, sino que creemos que el gran acuerdo nacional que plantea Cristina en esa carta tiene que partir de esa base. Creemos que Alberto Fernández así lo interpreta, lo dijo en la comisión de arraigo del Partido Justicialista, donde participó, un discurso realmente categórico, con una claridad de concepción respecto al arraigo y el federalismo que invito a escucharlo. Está en las redes del Movimiento Arraigo, en Facebook, Instagram o Twitter, realmente es imperdible. Pero bueno, hay que llevarlo a la acción. Esto implica que todas las políticas públicas, toda la inversión, por supuesto no es ningún invento el arraigo, es parte de nuestra historia, es lo que dice nuestra Constitución cuando habla de un país federal. Pero obviamente que hicimos todo lo contrario, ¿no? Desde generar la autonomía de la capital federal, que es una contradicción en sí misma, es decir, convertir la Argentina en la entrada del siglo XXI en un centro de concentración de poder centralista, unitario, sin precedentes. Y las consecuencias están a la vista, lo vimos con la pandemia. Concentración poblacional en los núcleos urbanos, monopolización de la producción de alimentos en manos de pocos, concentración de la tierra en manos de pocos, muchas veces capitales extranjeros que utilizan la tierra como un agronegocio y no tienen ningún interés en cuidarla y hacen aplicación de agroquímicos a mansalva, y no producimos alimentos para el consumo humano y no generamos arraigo, al contrario, desarraigamos a las poblaciones de sus territorios por falta de oportunidades y también por intoxicaciones, ¿no? Hay un montón de pequeños productores de Federación Agraria, por ejemplo, pongo el caso de Sebastián Campo de Pergamino, que es un pequeño productor de una localidad rural de Pergamino. Era el titular de la Federación, es el titular de Federación Agraria de Pergamino, y prácticamente no puede producir porque él se vuelca a la producción agroecológica, pero lo contamina la aplicación a mansalva. De hecho, está la justicia en Pergamino tomando decisiones para limitar, porque el Estado se ausentó en esa regulación. La provincia de Buenos Aires no tiene regulación sobre la aplicación de agroquímicos. Nosotros presentamos desde Arraigo un proyecto de ley de Procrear Rural para, en el marco de lo que decía Diego Castro, reservar zonas periurbanas para la producción local de alimentos
con promoción de agroecología, no con obligación de agroecología, con promoción. Es decir, incentivos para los que utilizan la producción agroecológica, no estábamos limitando nada. Y Cambiemos, que tiene mayoría en el Senado, ni siquiera dio quórum para tratarla. La incorporó en el orden del día de la comisión para rechazarla, porque no quiere saber nada con que se trate este proyecto de ley. Y les cuento que teníamos consenso hasta de la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires para avanzar con este proyecto. Ni hablar la UTT, Marcha al Campo, FECOFE, Federación Agraria, Bases Federadas, hasta Coninagro acompañaba este proyecto. Eso es arraigo, y el turismo está íntimamente vinculado con esto, porque las nuevas experiencias turísticas en la Argentina van a tener que ver con lo gastronómico, con la producción agroecológica, con la aplicación de nuestras tradiciones y conocimientos ancestrales en la producción de alimentos, que se gusta mucho la gastronomía vinculada con la cultura de nuestros territorios. Y ahí lo tecnológico vuelve a entrar en el marco de la soberanía, ¿no? Arraigo es soberanía. Arraigo es recuperar lo nuestro, nuestra historia, nuestras raíces, nuestra cultura, y volver a generar condiciones para el desarrollo de las comunidades a partir de lo que el mundo demanda en el siglo XXI: turismo, alimentos agroecológicos, conectividad. Y ahí entra este punto central, y con esto cierro, porque lo tiró como centro Marco al principio con la puesta en órbita de los satélites. Nosotros hemos logrado, a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina, una soberanía satelital que no es un título. Con el último satélite que pusimos en órbita, el que lanzó Alberto, que por supuesto fue producido e impulsado en la época de Cristina por investigadores y científicos argentinos y mano de obra argentina en gran parte, eso nos permite hoy tener nuestra propia base de datos nacional soberana sobre el comportamiento meteorológico, sobre la posibilidad de hasta dónde puedo producir, cómo va a impactar la cuestión meteorológica y generar previsibilidad, que eso para el turismo también es fundamental, ¿no? Poder tener una base de datos satelital que al que maneja la información y la reparte entre las distintas agencias para vender y promocionar la Argentina y los territorios. Qué importancia es poder manejar con previsión y con tecnología y con alerta temprana. Nosotros tuvimos una experiencia hermosa en San Antonio de Areco en esta materia, justamente con tecnología y base de datos propia, soberana, nacional. Esa la tenemos en órbita. Y lo mismo la red federal de fibra óptica, los 30.000 kilómetros de fibra óptica, que así como Néstor y Cristina dejaron a las 24 provincias conectadas al Servicio Energético Nacional, al Sistema Energético Nacional, cuando asumió Néstor, menos de la mitad de las provincias estaban conectadas a ese sistema. Hoy tenemos 30.000 kilómetros de fibra óptica federal que se puede aprovechar para que allí donde el mercado no llega, que no llega a ningún lugar del interior, en este país unitario que hemos generado, porque no hay usuarios que le generen rentabilidad. Esto es una oportunidad para que el Estado, justamente a partir de los 30.000 kilómetros y de la última milla, incorpore a los 2.500 municipios y territorios que tenemos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que los gobiernos locales se hagan usuarios de esa tecnología federal y nacional, que es soberanía pura, y es fibra óptica, no es un Wi-Fi que a veces te funciona y a veces no. Es fibra óptica, la mejor tecnología para poder generar igualdad de condiciones para competir en el mercado turístico, para la producción de alimentos, para el productor rural pequeño que necesita conectividad si no puede competir, para que los pibes y pibas puedan seguir su ciclo lectivo en un año como este, que si no tenías conectividad no lo podía seguir, y para que podamos llenar de universidades, y en esto me sumo a lo que decía Claudia, la Argentina en las regiones, con carreras que tengan que ver con enseñar el manejo de las nuevas tecnologías, y que además tenemos soberanía sobre esas tecnologías, para aprovecharlas de la mejor manera posible. Entonces, es determinante este concepto que hoy se está discutiendo en esta mesa. Soberanía, desarrollo territorial, turismo como un ejemplo de todo lo que se puede aprovechar. Pero sumémosle educación, producción local de alimentos, desarrollo de las comunidades, arraigo, ¿no? Sin conectividad no hay arraigo.
Sin conectividad no podemos volver a hablar Hoy sí. de garantizar Sí, y el Paco, desarrollo yo a esto que vos venís desarrollando también le agregaría democratización de conocimiento, producción de contenido propio, porque el contenido también es soberano y que tiene que ver con contenido de identidad, contenido de patrimonio, contenido de identificación. Digo, me parece que hay toda una cuestión que se está excluyendo sin el acceso a la tecnología, en donde, digamos, los pueblos, y hay muchos pueblos que están incomunicados por este tema, que justamente vos venís desarrollando. Entonces, pensemos que, un paréntesis pequeño, Claudio, pensemos que tenemos una empresa estatal que maneja esa fibra óptica, que es ARSAT, y tenemos también la televisión digital abierta, que es un servicio audiovisual que va de la mano con la Red Federal de Fibra Óptica y con ARSAT, justamente para volcar todos los contenidos audiovisuales. No está perdida la batalla respecto a la democratización de los medios de comunicación. Está ahí, está en el aprovechamiento de ARSAT, en el aprovechamiento de la televisión digital abierta, en incluir a todos los territorios de la Argentina y a todas las comunidades de la Argentina a ese sistema federal. Hemos logrado un avance enorme para garantizar esa soberanía. Bueno, ahora hay que laburar, arremangarse, empujar el lápiz y militarla para terminar de consolidar este avance fundamental, que va a tener una consecuencia directa, por supuesto, en el desarrollo turístico del país. Bueno, claramente necesitaríamos varias charlas para hablar de todo esto, pero Sí. y la verdad que es interesante y le estamos agradeciendo, le agradecemos al panel que sigue, pero quería cerrar con algo porque cuando hablamos de todo esto hay casos interesantes y particularmente de gente que está acá, ¿no? Digo, por un lado, Diego conoce perfectamente y ha participado en todo el trabajo que ha hecho Cambio Rural en el INTA, que ha llegado a tener 1000 y pico de emprendimientos, justamente de aquellos emprendimientos que de otra manera, asociativamente, que no fuera asociativa, en lugares muchas veces perdidos de nuestro territorio, han podido posicionarse y salir justamente a generar este arraigo a partir de la diversificación productiva, por ejemplo, ¿no? Y también el caso de Paco, que lo conozco mucho, y a mí me ha pasado que cuando empecé a meterme en el tema de la inteligencia turística, empecé a escuchar algunas cosas que ahí ligué, y esto es una cuestión así personal, ligué con cosas que había hecho él, ¿no? Porque él hablaba, él tiene y trabajó en Areco, un pequeño pueblo de 30.000 o menos de 30.000 habitantes. Tenía una plataforma como cónsul para poder que los turistas, que los residentes opinen sobre distintos temas. Un sistema de alerta temprana, como decías. La fibra óptica, no sé, cuestiones de transparencia como los presupuestos participativos, el boletín oficial digitalizado, no sé, todo este tipo de cosas. Digo que en definitiva hablan las claras de que una pequeña localidad del interior tiene posibilidades, con gestión y con decisión política, de poder tener todas estas herramientas, digamos, ¿no? Los mapas interactivos, Andrés, mapas interactivos para que el turista, que siempre pide, cuando viajamos a algún lado, que no conocemos, lo primero que pedimos, el mapa. Bueno, subimos a la página web, obviamente, del Estado municipal, toda la plataforma digital con las recomendaciones de las plataformas internacionales de los distintos lugares. Trabajamos mucho en la accesibilidad y estos mapas interactivos para poder saber dónde estaban los artesanos, dónde estaban. Y eso también incluye al laburante, ¿no? Porque por ahí hay un artesano perdido en un barrio que es extraordinario, que es brillante, y como no está en el circuito turístico tradicional, no lo encuentran. Entonces, ¿qué importancia tiene esta herramienta tecnológica, y mucho más está en las manos del Estado, para poder incorporar todo, desde abrazar al turismo que llega, hasta sumar al pequeño laburante del barrio, que por ahí es una manifestación cultural imperdible, al circuito de los que vienen a recorrer los territorios? Sí, Muchas yo gracias, quiero agregar Paco. un concepto, perdón, pero agrego un último concepto y simplemente, Clau, simplemente... Una de las cuestiones, sí, por el tema del tiempo, ¿no? Pero una de las cuestiones que caracteriza el trabajo y el acceso a la tecnología es el trabajo colaborativo. Entonces, a esto traigo, digamos, no solo los mapas
colaborativos y participativos, sino la ciudadanía cómo empieza a participar y a construir conocimiento desde esta tecnología, ¿no? Entonces, digo, vos que decís, yo como municipio, gobierno local, puedo modernizar o puedo trabajar el turismo a partir de la tecnología, pero también los ciudadanos pueden empezar a mostrar sus cosas a través en estos mapas interactivos o en cualquier otro ejemplo, digamos, ¿no? Pero cuando la haces participativa y a la ciudadanía la haces parte de este desarrollo turístico inteligente, es otra cuestión, porque se sienta parte y, digamos, democratiza desde otro lugar también, ¿no? Así que bueno, la cultura colaborativa me parece que es algo también que hace a los destinos inteligentes. Eso quería decir. Muchas gracias, Claudia. Como nos sigue otro panel y a modo de despedirlo, porque la verdad que estos temas súper interesantes y se agradece muchísimo todas las opiniones, la pregunta para los tres, muy, muy cortita, así no nos matan los del otro panel. ¿Tenemos posibilidad de pensar un modelo soberano en relación a la inteligencia turística para construir? Para mí sí, y lo primero que tenemos que hacer es que entiendan la importancia de lo que el turismo representa. Si no se entiende, no se puede construir el primer piso si no se hace la planta baja. Recién escuchamos defender con vehemencia a Claudia decir esto tiene que formar parte de la educación, y yo coincido 100%. El turismo también, y lo venimos pidiendo desde el año 2003. El turismo tiene que formar parte de las enseñanzas del colegio primario, por aquello de que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Entonces, con esa premisa, yo creo que también el turismo tiene que entender. Cuando entendamos el ejemplo del petróleo y el ejemplo de por qué tenemos que estar en el colegio, el turismo recién va a dar ese paso que le falta. Gracias, Marco. Diego. Sí, me quedan muchas cosas para plantear. Me pareció muy atinado los aportes de los compañeros con el conocimiento ya específico que también tienen sobre el sector, ¿no? Pero me quedo con un par de cosas también que quisiera aportar. Muchas tuve la oportunidad de comentar, pero respecto a cómo se involucran, digamos, si pensamos en el desarrollo del territorio y en el turismo como un eje como un sector a consolidar dentro de ese desarrollo, darle la preponderancia al sector de la agricultura familiar en otros territorios campesinos e indígenas, con su cultura, a todo el sector de la economía popular, que está pasando una situación muy dramática, cómo incorporarlos en esquemas de desarrollo turístico y desarrollo territorial, ¿no? Esto repercute en todas las áreas del país, ¿no? Me quedaba pensando en lo que decía Paco respecto de aquel compañero que está en el barrio que puede hacer una propuesta también, un aporte, y que creo que hay que consolidarlo con su cultura, con sus capacidades, si es un artesano, si es un trabajador de la economía popular, que cómo meterlo. Y otro esquema es la gobernanza, que hoy hablabas, Andrés, te escuché, que es central, y en los esquemas de desarrollo donde el turismo, insisto, tiene una pata central, cómo pensar los dispositivos sociotécnicos, el trabajo con las organizaciones de productores, en el caso productivo, en la agroindustria y en el turismo, los empresarios del turismo, el Estado, la provincia, las provincias, cómo sentar una mesa para el diseño de planes de desarrollo territorial y desarrollo turístico, ¿no? Entonces, quería remarcar esas dos cuestiones, pero daría para un rato largo y estoy muy conforme de haber participado. Bueno, pero lo que queríamos era que empecemos a pensar en todo esto, así que es un aporte sumamente importante, ¿sí? Así que muchas gracias, Diego. Paco, unos minutitos. Así... Dale, sí, cortito para responder tu pregunta, que es buenísima. Si se puede aprovechar las herramientas tecnológicas para el desarrollo turístico en el marco de un proyecto soberano, la verdad es que definitivamente sí. Y nosotros lo hicimos, nosotros lo desplegamos
en San Antonio de Areco, por eso pregonamos tanto el modelo de arraigo como exitoso, porque nosotros lo desplegamos y en 8 años logramos garantizar educación pública desde los 45 días de nacidos los niños y las niñas hasta la educación universitaria en el territorio, siendo que no había ni jardines maternales ni universidad, ni jardines maternales en las localidades rurales. Logramos la incorporación a la fibra óptica de todo el partido de San Antonio de Areco, incluyendo las localidades rurales. Prohibimos la fumigación aérea en todo el territorio del partido de San Antonio de Areco y no se fundió ningún productor. Y cuidamos, por lo menos en lo que a la fumigación aérea hace, mucho los recursos naturales. Fuimos el primer municipio con 30.000 habitantes y sin tradición en esa materia de firmar el pacto climático en el marco del Tratado de París para la reducción de los gases de efecto invernadero. Fuimos el primer municipio de la Argentina en incorporarnos a la red federal de fibra óptica, cosa que hoy nos permite tener a todo San Antonio de Areco conectado. Y en el caso de Villalía, el tendido de fibra óptica, que está a 14 kilómetros del nodo de ARSAT, se hizo con fondos de la ENACOM. Y el servicio lo va a prestar una cooperativa local. Es decir, democratización más perfecta que esa no hay, porque la cooperativa está conformada por los propios vecinos de la comunidad. Entonces, se puede perfectamente, y en lo que es turismo, ni hablar. ¿Cuántas oportunidades generamos a los artesanos que se incorporaron a todo el sistema de comunicación del Estado municipal y que se acercaron a los circuitos turísticos y que pudieron mostrar su producción al mundo, porque nosotros participamos activamente de los foros internacionales y llevábamos la producción de ese pequeño artesano del barrio a partir de las herramientas digitales para que pueda estar dentro del circuito o el gastronómico y lo que decía Diego, porque me parece central. Obviamente que el pequeño productor de alimentos agroecológicos entra, pero en el centro de la agenda del desarrollo turístico, porque el mundo viene a reclamar ese tipo de producción artesanal agroecológica, así como admira una artesanía gauchesca hecha por manos de un artesano o de un soguero, de la misma manera admira un producto alimenticio hecho de la misma manera, desde la tierra, con producción agroecológica, con recetas ancestrales, americanas, propias nuestras. Eso es central. Entonces, es perfectamente posible. Nosotros lo hemos utilizado y hemos triplicado la cantidad de turismo en San Antonio de Areco de 100.000 a 300.000 turistas por año en una población de 30.000 habitantes. Así que, si eso además es tomado por el Estado Nacional, y esto quería decirlo antes de terminar, y que tengamos de nuevo un Ministerio de Turismo de la Nación, y que vuelva a ser un ministerio que verdaderamente se imprima en esta idea de soberanía, de territorio, de arraigo, y no una agencia nacional de turismo, que me parece que es central, un Ministerio de Turismo de la Nación y un Ministerio de Deportes de la Nación, pero la verdad es que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? También podría ser un Ministerio de Turismo y de Producción, es decir, todo entra en turismo. Entonces me parece que es central volver a ponerlo en el lugar que le corresponde y fundamentalmente promoviendo arraigo, ¿no? Que es la igualdad del siglo XXI que necesitamos para recuperar una Argentina con una organización política nacional, popular y soberana. Excelente cierre. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias Marco, muchas gracias Diego, muchas gracias Paco, Claudia. Queda mucha tela para cortar y hoy damos en todo caso el puntapié. Y muchísimas gracias a los panelistas que nos siguen. Así que gracias de verdad y de corazón a cada uno de ustedes. Nos vemos prontamente y bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos, gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. Que anden bien, cuídense. Y viva el Diego.